Hola Jimmy, buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación. Gracias, abogada. A ver, asambleísta, ustedes habían hecho ya un cronograma de comparecencias para tratar casos como INA Papers, como Coca-Cola Sinclair y otros. Entiendo que ayer hicieron un ajuste a esa agenda. No sé, aumentaron, disminuyeron las comparecencias. ¿Cómo se van a desarrollar? ¿Cuál es más o menos el cronograma de estas comparecencias, abogada Cordero? Le comento, nosotros, como ustedes conocen, a inicios de nuestro periodo legislativo aprobamos un plan de fiscalización de aproximadamente 65 temas de todos los miembros de la comisión a ser trabajado hasta el mes de diciembre. En función de lo que han ido trabajando los distintos miembros de la comisión, se van armando estas comparecencias de acuerdo a los pedidos de los asambleístas. Le pongo el ejemplo. En el caso que aprobamos hace pocas semanas el informe de Flopec, trabajado en mi despacho, yo pedí la comparecencia de la gerente general. Se recibió sus respuestas y luego se conoció el informe y se aprobó el informe. Bien. Ahora se encuentra trabajando el asambleísta Villavicencio el caso Coca-Cola Sinclair e INA Papers, y yo me encuentro trabajando desde el mes de junio el caso de las universidades emblemáticas, y ambos hemos solicitado las comparecencias en cuanto a eso. Entonces, el viernes anterior, en horas de la tarde, se aprobó este calendario de comparecencias donde aproximadamente habían 5 comparecencias de universidades de esta semana, y la siguiente semana aproximadamente 40 comparecencias dentro del caso de INA Papers y Coca-Cola Sinclair. Ahora, ayer hicimos un ajuste, sí, justo por su pregunta, Jimmy. Ayer hicimos un ajuste a este calendario, por ejemplo, para recibir la comparecencia del señor Héctor Rodríguez, que fue quien trabajó en la empresa pública Yachay. Lo recibiremos con mucho gusto el día jueves en horas de la mañana. Y también mañana recibiremos, porque solicité yo como un cambio de orden del día, la comparecencia de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para informar a la comisión, al país, a la prensa, a la opinión pública, cuáles fueron los parámetros que ellos siguieron para el nombramiento de este nuevo defensor del pueblo encargado. Claro, en el caso de INA Papers, que ciertamente hay que destacar que ya la Asamblea lo haya tomado con esta seriedad, porque ha venido siendo, como usted sabe, denunciado hace varios años y no se había movido mucho. Mi pregunta es, ¿tendrá el informe de la Asamblea un carácter vinculante? ¿Ese informe va a ser discutido en el Pleno o no necesariamente? ¿O a lo mejor puede ser más bien direccionado a la Fiscalía, qué sé yo? ¿Cuál es el procedimiento en la Asamblea para entenderlo bien? Cuando nosotros como asambleístas planteamos casos en concreto, de hecho también analizamos el hecho de si el funcionario cuestionado, él o los funcionarios cuestionados pueden o están en el caso o son dentro de los sujetos llamados a juicio político. En el caso concreto, INA Papers, Coca-Cola Sinclair, el expresidente Lenín Moreno ya no puede ser llamado a juicio político, además de que ya no se encuentra en el país. Sin embargo, entiendo que el asambleísta Villavicencio tiene muy presente que este es un tema que no se puede dejar de investigar, no solamente por la información que se debe comentar y discutir en la opinión pública y en los medios de comunicación, sino también el valioso aporte que se le debe dar a la señora fiscal y al proceso que ya se encuentra abierto en Fiscalía en función de este caso, ya que se encuentran involucrados no solamente el expresidente Lenín Moreno, sino su círculo familiar íntimo, personajes como el señor Conto Patiño, el señor Macías Carminiani, etcétera, y en función de ello deberán rendir cuentas a la Asamblea Nacional, ¿no? Claro. ¿Usted cree que las denuncias que se han presentado en las últimas horas contra la presidenta Guadalupe Llori, que guardan relación con una presunta contratación con precios inflados de alimentos para los asambleístas, dice la información, amerita que la Comisión de Fiscalización, no, yo sé que usted no ha participado en esas comidas, pero ¿amerita la intervención de la comisión o deben dejar, por ejemplo, que sea la Comisión de Ética de la Asamblea la que aborde en primera instancia ese tema? Le comento, primero ella menciona, o aparentemente la nota menciona justamente que es para comidas con los asambleístas. A los asambleístas no nos invitan ni a almorzar, ni al desayuno, ni a cenar, y no tienen por qué hacerlo. Nosotros mismos financiamos nuestra alimentación con nuestro sueldo y no hay necesidad de eso. Yo entiendo que la señora presidenta, en la calidad que ostenta, eventualmente recibe a personajes, a autoridades nacionales, extranjeras, y deberá invitar
algo más que un café, pero yo creo que uno tiene que ser sincero en sus finanzas. Y antes que contratar un desayuno de $25 con mantelería y cubertería, porque eso es lo que supo dar en respuesta a su equipo ayer en la rueda de prensa, pueden alrededor de la asamblea, en muchos lugares de comida, mandar a comprar un bolón, un sándwich, una empanada y dar con un cafecito, y eso es suficiente en épocas de austeridad. Habrá entonces la señora presidenta que explicar qué es lo que pasa. Entiendo que hoy a horas de la mañana ha pedido la renuncia de todo su equipo de trabajo, porque aparentemente hubiese sido su equipo de trabajo, y yo creo que fue así, porque en realidad si uno se fija en las facturas, hay 5 almuerzos, 5 cenas, más varios masajes. No creo que todo eso haya consumido solita la presidenta, ¿no? Claro. Entonces aparentemente su equipo de trabajo está abusando de la condición que ostenta su jefa, ¿no? Y ella, entiendo que ha pedido la renuncia de ellos. No con eso estoy justificándola, sin embargo creo que ella tiene que dar explicaciones, y una de esas explicaciones es pedir cuentas a su equipo, ¿no? Bien, a ver, inevitablemente hay que tratar temas ya de política pura, como es el caso de la asamblea del día sábado del Partido Social Cristiano, donde el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, disparó dardos contra la administración del señor Lasso, señalando, entre otras cosas, que se puede destacar, sí, el éxito de la vacunación. Llevamos por casi 10 millones de vacunados con las 2 dosis, pero que está en deuda con todas las demás promesas o todos los demás ofrecimientos de campaña. ¿Usted cree que efectivamente hay ese saldo en rojo, o que es muy pronto para exigirle resultados al presidente Lasso? Bueno, primero, el ciudadano Nebot puede exigir resultados al presidente Lasso como cualquier otro ciudadano que es él, ¿no? Y en función de ello, está muy bien que tenga su criterio, y está bien que quiera que el presidente Lasso rinda cuentas sobre el plan de gobierno y la ejecución del plan de gobierno. Sin embargo, también, así como solicita que se cumpla, también él tiene que tomar en consideración lo que ya hemos mencionado, ¿no? Que el presidente Lasso va 3 meses y que el tema no es de soplar y hacer botella. Él sabe, desde la gestión social cristiana en el municipio de Guayaquil, que es lo que él ha ostentado a lo largo de la vida en el país, que él que en realidad no se sopla y se hace botellas efectivamente de la noche a la mañana. El presidente Lasso se encuentra trabajando en el camino para la apertura económica, de la cual hemos hablado, y está en parte del plan de gobierno, la dinamización de la economía, la creación del empleo. De hecho, me imagino que el exalcalde Nebot estará pendiente que este día viernes el presidente Lasso presentará en la Asamblea Nacional esta ley, que su hilo conductor principal será la reactivación del empleo en distintos sectores de la economía, y eso va a permitir cumplir con gran parte del proyecto político del presidente Lasso, que fue elegido en las urnas el día 11 de abril, ¿no? Abogada, ¿cómo ha estado? Omar Jaén le saluda, muy buenos días. Abogada, buenos días. ¿Cómo ha estado? Solamente le quiero hacer una consulta. Estaba revisando las comparecencias para el caso Coca-Cola, Sinclair e INA Papers, y está previsto que la fiscal Salazar vaya este viernes a las 11:50 de la mañana, pero aquí se lo pone como caso Coca-Cola, pero supongo que eso está vinculado con INA Papers, ¿no? Totalmente, es que es un solo caso que está vinculado, porque para los radioescuchas que no entienden mucho el caso, me permito explicar en un breve resumen. El caso Coca-Cola Sinclair es la construcción de la represa, ¿verdad? Y con esta construcción lo que se hizo, en vez de adquirir un crédito quizás económico o mejor, con mejores tasas, como podría haber sido el BID o algún otro organismo multilateral que incluso exige varios requisitos de calidad en la construcción de la obra que financia, se contrajo un crédito con el Banco de Desarrollo de China. Como sabemos, existen con los créditos del Banco de Desarrollo de China, es un crédito multipartes aprobado por un decreto firmado por el presidente Correa en el año 2010, donde interviene el Ministerio de Finanzas, Petroecuador, Petrocomercial y el Ministerio del ramo encargado, en este caso Energía. Y en función de ello, digamos, se otorga este crédito. Existe el tramo A, que es el financiamiento directo a la obra, y el tramo B, que en muchos casos se depositaba, como es el caso concreto, y por eso tiene la relación con INA Papers, en paraísos fiscales de personas involucradas en la construcción de esta obra. En el caso concreto, 2 empresas en paraísos fiscales en Panamá y Belice, que responden a las letras de sus 3 hijas del presidente Moreno,
INA, y por eso se llama INA Papers. Aproximadamente 18 millones de dólares fueron depositados en estas empresas de paraísos fiscales, y de estas empresas se han hecho 2 compras en concreto que hemos podido rastrear, pero todo eso avanzará en las investigaciones de Fiscalía. La primera, lujosos muebles en Ginebra, Suiza, cuando el expresidente estaba cumpliendo sus funciones en el Consejo de Discapacidades en las Naciones Unidas, y la segunda, un departamento en Alicante, España, de propiedad de un señor relacionado al señor Malo Rodríguez Malo, yerno del señor expresidente Lenín Moreno. Esa es la relación directa entre el tema Coca-Cola Sinclair y INA Papers. Ahora, abogada, usted que está empapada del tema, ¿me recuerda cuándo fue que explotó este caso? 2019, ¿no? ¿O 2018? Bueno, 2019, pero ya el asambleísta Villavicencio, en ese entonces periodista de investigación, ya lo denunció en su página web, y por eso de hecho también fue perseguido el tema de él estuvo. No, y también recuerdo que el asambleísta Ronnie Aliaga también presentó ante la asamblea, porque él estaba en el periodo anterior y ante Fiscalía. ¿Y por qué le preguntaba sobre la comparecencia de la fiscal Salazar? Porque, no sé usted, pero supongo que a usted también le preocupa que han pasado tanto tiempo y ha habido tan poco avance en este caso, tan poco avance, tanto así que hasta hace unas semanas la fiscal decía, espérense que va a venirse una sorpresa. La sorpresa fue que se fue Lenín Moreno. No sé si por ahí va. Esa fue la sorpresa del caso INA Papers. Se fue, y ojo, que se le fue dejándole a ustedes el permiso casi cuando ya estaba embarcado en el avión. Efectivamente, así fue. De hecho, ayer también estuve en un medio de comunicación y me dijeron lo mismo, ¿no? Que justamente la fiscal anunció hace aproximadamente 2 meses que iban a haber noticias, sorpresas, justamente en función de este caso, y la sorpresa fue que nos notificó poniendo un pie en el avión el señor expresidente que iba a salir del país, como tiene que hacerlo al menos en su primer año de gestión, después de haber salido de la gestión. Y bueno, se rumora, no puedo afirmar, pero se rumora que el señor expresidente no volverá al país, ¿no? Yo espero, por un baño de transparencia que tendrá que dar él, por su nombre, por el de su familia, por el de su círculo cercano, que al menos comparezca vía virtual y explique al país qué es lo que tiene que dar información, ¿no? Ok, asambleísta. Asambleísta. No, que Alondra está desesperado para preguntar, pero dame una pregunta más. Asambleísta, mire, ¿qué pasa con los otros casos? Me acuerdo que hasta hace 2 semanas se hablaba sobre el juicio político a Richard Martínez, que desde la comisión decía, oiga, no me llegan por los papeles, no puedo avanzar con los procesos si no me llegan los papeles. También le quiero consultar, ¿qué pasa con los juicios, el juicio político, o al menos el proceso por los repartos de los hospitales, en donde estaba acusada la señora María Paula Romo? ¿Qué pasa con el tema de los carnés de discapacidad? ¿Qué pasa con todos esos procesos que la gente teme que queden bajo llave? A ver, le comento un poco cómo funcionan los procesos, y por eso también tuvimos una pequeña discusión en la comisión de fiscalización, porque fiscalización, al menos esta comisión de este periodo, no es una comisión de archivo. Usted verá que, salvo el juicio a la ex contralora subrogante que trabajó durante 2 semanas, no con mi voto, con el voto del resto de la comisión, no hemos archivado un solo proceso. Los procesos que usted menciona, Richard Martínez, reparto de hospitales, tema de carnet de discapacidad, no han llegado a la comisión de fiscalización, ¿sí? Nosotros hemos hecho las gestiones tanto por oficio, tanto físicas, tanto por llamadas telefónicas, tanto a la presidenta de la Asamblea como a su equipo, que integran la presidencia del CAL, del Consejo de Administración Legislativa, que es quien debería tener en archivo estos procesos porque son heredados de la Asamblea anterior, para enviarnos a la comisión de fiscalización. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido ni Richard Martínez, ni reparto de hospitales, ni carnet de discapacidad. Yo lo que sugiero en realidad en estos casos es las personas que estamos, porque creo que todo el país está interesado en que esto se investigue y se esclarezca y se dé con los responsables, es ir y hacer un grupo de personas en el CAL, en el Consejo de Administración Legislativa, y decir, bueno, ¿dónde está esta documentación para poder avanzar con los procesos? Nosotros ya recibimos otro juicio político, el exministro de Energía y Minas, René Ortiz, que no digo que no hayan hecho, habrá que investigar qué es lo que hay que avanzar y tratar con este juicio político. Sin embargo, hasta ahora no hemos recibido estos otros procesos que usted menciona. ¿Cómo está, asambleísta? Le saluda Alondra Santiago. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Solo para confirmar, ¿no? Porque
Y se marchó Lenín Moreno, ¿no? Pero él todavía, y él puede ser sujeto a un juicio político aún estando fuera. No. La ley es clara y establece que un presidente y un vicepresidente pueden ser sujeto de juicio político, sí, llamemos así, hasta su tercer año de gestión. Es decir, Lenín Moreno podía haber sido sujeto a juicio político hasta mayo de 2020. Entonces, en este momento, lo que sí es que como ciudadano, yo creo como exfuncionario público, todo el mundo debería dar la cara y explicar. Ahora, el tema judicial ese es otro tema que incluso la señora fiscal evidentemente podrá activar cuando ya existan las órdenes de captura, si es que existiese, etcétera, pero eso ya es un tema de fiscalía, ¿no? Claro, y ahora, ¿qué es lo que se pretende lograr, incluso con el tema de las comparecencias en el caso de INA Papers? Si él está fuera, ¿cómo también lograr que él dé la comparecencia? Y no solo él, sino, tengo entendido que también se le pidió a Rocío, la esposa, y a las hijas, ¿verdad? A las hijas, a su esposa, entiendo yo que a su colaborador cercano, Conto Patiño, también al señor Macías Carminiani. Es una comparecencia grande de aproximadamente 40 personas de su círculo cercano. ¿Cuál es el objetivo principal? Lo que ha planteado el asambleísta Villavicencio en el caso concreto es poner a la luz pública, digamos, estos hechos que bajo quizás la investigación penal que se está tramitando no necesariamente son tan claros. Sabemos que aun cuando esté la imagen de la Asamblea Nacional, y no me voy a incluir quizás a otros asambleístas, venida menos, creo que nuestra llegada hacia la comunicación, hacia la ciudadanía, puede ser mucho más grande que lo que podría ser quizás el cuento de los hechos en un tema fiscal o un tema penal que todavía está siendo en investigación previa. Entonces, poner en el ojo de la ciudadanía, de la opinión pública, de los medios de comunicación, así en sencillo, como les acabo de contar, qué es lo que ocurrió en este caso, y luego sí, todos los elementos que podrían servir como evidencia y como juicio, aportar a la Fiscalía para el juicio correspondiente que llevará seguramente la señora fiscal. Perfecto, ahora permítame cambiar un poco de tema y hacer otra pregunta referente a las universidades emblemáticas, por ejemplo, Yasha. Y hay algunas personas, se generó muchas opiniones divididas en estas semanas, también informes periodísticos por ahí, y hay algunos, incluso estudiantes, que dicen que hay cierta persecución hacia ellos. ¿Qué sucede en cuanto a Yasha, asambleísta? Gracias por preguntarme, porque no me pregunta, parece que es un tema vetado, pero ahora le comento. Sí, yo sé, pero entiendo, está bien. Nosotros no perseguimos estudiantes, de hecho es lo que fui clara y enfática ayer en la comisión. Yo me debo al sector universitario, he trabajado más de 15 años, tanto en universidades públicas como privadas, institutos, etcétera. Para mí los logros de las universidades están muy cercanos a mi corazón en general. Lo que yo sí soy clara es mi lucha contra la corrupción. Y ayer yo supe y aprendí y sé cómo separar el tema de Yachai-Tec, Yachay Universidad, llamemos así, y sus logros o falencias que pueda tener como universidad, y el hecho de Yachay Empresa Pública, Siempre P, hoy en liquidación, que para eso comparecerá el día jueves el señor Héctor Rodríguez, que han firmado todos estos contratos de la duda sobre la infraestructura y el tema de los edificios en Yachay, llamemos Empresa Pública o Siembra EP. En función de ello, sí debo mencionar, ya que mencionamos la universidad, que el propio rector mencionó que después de 7 años de la gestión o de la vida de la universidad, no han tenido normativa, no han tenido reglamentos, no han pasado por una acreditación, solamente tienen 23 profesores titulares. Eso es lamentable en una universidad de ese nivel, que tiene publicaciones, que tiene estudiantes graduados, que sale fuera del país a prepararse, etcétera, ¿no? Y todo esto yo creo que ha sido también falta de gestión, ¿no? Entonces, en función de ello, no es una persecución a los estudiantes. Yo hablé con algunos de los estudiantes que me escribían y les dije, miren, no se pongan como soldados o como escudos. Primero, nadie va a cerrar su universidad. Este no es un gobierno de persecución ni de intervenir universidades. Es de pedir calidad académica y transparencia en la construcción de obras públicas. Nada más. Perfecto, asambleísta. Aquí preguntamos de todo, así que por eso era. Muchas gracias, Alondra, por la pregunta. Por eso era. Ahora, la última pregunta que tiene que ver. Jimmy le preguntó sobre el tema de los viáticos y la comida en la asamblea, pero hay otro tema que es por el que también está siendo cuestionada la presidenta de la asamblea, Guadalupe Llori, que son estos gastos o estos lujos, digamos, que se ha dado, se podría estar dando en ciertos lugares del país. Y yo le pregunto, bueno, se hizo una votación en la asamblea para que Guadalupe Llori llegara a la presidencia, también para que la segunda vicepresidencia fuera de Bella Jiménez, y ahora hay cierto arrepentimiento por parte de ustedes y de otras bancadas, ¿no? Legisladores independientes. Y ahora
¿Qué puede pasar y cuál es el Bueno. cuestionamiento que se le puede hacer a la presidenta de la Asamblea? Yo le cuento que ese acuerdo o esa alianza que hubo al inicio del periodo legislativo para elegir autoridades, puntualmente para eso fue el acuerdo, para elección de autoridades en la Asamblea Nacional, tanto autoridades de la Asamblea como autoridades en las comisiones legislativas. Ese acuerdo fue para ese tema en concreto. También uno no conoce 100% a las personas, puede tener referencias, como les pasó a ustedes con Jorge Glass cuando fue candidato a la presidencia, o Lenín Moreno fue candidato a la presidencia y de hecho ganaron las elecciones. A ustedes me refiero al correísmo, no a la prensa como ustedes como tal, ¿no? Y en ese caso concreto, digamos, yo, Ana Belén Cordero, creo que la señora presidenta o ejerce un liderazgo que implica transparencia, ética en su gestión, y además de eso sabe conducir los temas en la Asamblea Nacional, los procesos, las bancadas, los acuerdos, o debe dar un paso al costado para elegir nuevas autoridades en la Asamblea Nacional. Porque no es dable que la autoridad máxima de un organismo tan importante como es el legislativo, no solamente que esté manchada con este tipo de escándalos, sino que no haya un liderazgo claro. Eso es bastante lamentable, y que tengamos que estar inmiscuidos en estos temas, estar dando explicaciones en los medios de comunicación sobre los masajes o la comida de la señora presidenta, cuando deberíamos estar comunicando los temas importantes de nuestro trabajo. Ese es mi criterio personal. Gracias, abogada Ana Belén Cordero, asambleísta de Creo y además vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Que tenga usted un buen día, asambleísta. Muchas gracias, Jimmy. Gracias por la invitación. Buenos días.